No, un dolor de cabeza a veces son las mamás que tenemos encima como pediatras nosotros, en que nos están bombardeando con una serie de preguntas en relación a la protección de las niñas. Pues para comentarles, ya la doctora Veraz había mencionado que efectivamente la carga de enfermedad en la población infantil pues es bastante baja. Entonces, por ese lado pueden estar tranquilas las mamás, los papás en relación con los niños, pero eso no significa que no puedan infectarse. Entonces, los niños sí se pueden infectar y el problema es que como todavía estamos en el conocimiento de esta enfermedad, pues es importante tener los datos de alarma que ya se habían mencionado previamente. Entonces, muchos nos hemos preguntado por qué en la población infantil no se ve tan afectada por el SARS-CoV-2. Existen algunas teorías en relación con esto. Esto es porque los niños, si ustedes saben, en los primeros años de vida, pues por supuesto que los niños están expuestos a una serie de patógenos. Si ustedes los llevan a la guardería, pues se van contagiando de diferentes virus, bacterias, empiezan las enfermedades respiratorias, las enfermedades diarreicas y también las enfermedades exantemáticas, es decir, esas de los niños que llegan todos enronchados a la consulta de pediatría, precisamente porque hay contacto pues con diferentes microorganismos en el ambiente. Esa es una. Entonces, posiblemente esta competencia entre los patógenos pues sea un nicho competitivo entre el SARS-CoV-2 y otros patógenos. La otra teoría es que el sistema inmunológico, por supuesto, en el niño se está en un proceso de maduración. ¿Qué quiere decir? Paulatinamente, desde que nacemos hasta ciertas edades de adulto, nos vamos exponiendo a diferentes virus, bacterias y vamos desarrollando una serie de anticuerpos que son el sistema de protección para estos microorganismos. Entonces, nacemos con una inmunidad pues bastante baja y entonces esto no es, sí hay una respuesta, pero no lo suficientemente madura para tener todo el cuadro clínico que se ve, por ejemplo, en los adultos. Y la otra es que hay una serie de receptores, ya en algunas ocasiones se ha hablado también de los receptores del virus en las diferentes células que componen a nuestro organismo. Entonces, aparentemente este receptor, que se denomina el receptor de enzima convertidora de angiotensina 2, es mucho menor en el epitelio nasal y también en los neumocitos, que son las células del pulmón. Entonces, no le permite o no está tan funcional como para recibir al virus y que esto le permita la entrada a las células y por eso replicarse. Y la otra es precisamente todo ese resguardo que tenemos hacia nuestra niñez mexicana. Entonces, nosotros como familia, pues resguardamos mucho a nuestros pequeños. Entonces, eso es importante en este sentido. La que sigue, por favor. La otra parte es aquellos niños que se infectan, aquellos en los que se ha confirmado la infección, la gran mayoría de ellos, es decir, más del 90% de los niños no va a presentar ningún síntoma. Y los que presentan síntomas, que aproximadamente es el 10% de los casos, muchos de ellos van a ser completamente indiferenciables de otras enfermedades respiratorias. Tenemos N cantidad de virus en el medio ambiente como rinovirus, virus influenza, virus parainfluenza, etcétera, que también pueden infectar a estos niños y que están co-circulando. De hecho, si hacemos una comparación, el virus de influenza golpea muchísimo más a la población infantil que el SARS-CoV-2. Entonces, sí es importante lo que mencionaba hace un momento la doctora Veraz en mantener los esquemas de vacunación, precisamente para prevenir estas enfermedades infecciosas. Los síntomas que más frecuentemente se han visto asociados a la infección por SARS-CoV-2 pues son fiebre, tos seca, fatiga y dificultad respiratoria, que son muy parecidos a los que presentan los adultos, pero pues bastante indiferenciables de otras infecciones respiratorias. ¿La que sigue? Entonces, los niños que llegan a la terapia intensiva, entonces, ¿cuáles son estos niños que se van a hospitalizar o los niños que llegan con una dificultad respiratoria grave? ¿Cuáles son las características que tienen estos niños?
El sexo masculino desafortunadamente nos ha ido muy mal a los varones en esta pandemia. Tiene una predisposición que se ve incluso desde la infancia. Las comorbilidades médicas complejas, ¿qué quiere decir esto? Son enfermedades, muchos niños pueden nacer con algunas alteraciones congénitas, malformaciones congénitas que los predisponen a presentar este tipo de infecciones. Por ejemplo, los niños especiales como síndrome de Down tienen también otras alteraciones, no solo inmunológicas, sino también alteraciones en sus órganos porque no se forman adecuadamente. Obesidad. Mucho se ha mencionado la parte de los niños obesos. México ocupa los primeros lugares en obesidad infantil y en adolescentes. Desafortunadamente, la cantidad de consumo de azúcares y de alimentos procesados que consumen nuestros niños y niñas en México, pues es altísimo. Y eso tenemos que cambiar. Diabetes, cáncer e inmunocompromiso. Los pacientes que llegan al hospital pues ya presentan síntomas respiratorios graves, pero incluso muchas de las descripciones que se han realizado en revistas de divulgación científica indican que algunos niños incluso con neumonía siguen jugando. Muchos niños pueden presentar fiebre, el 50%, y como si nada, aguantan, soportan perfectamente bien la infección por el SARS-CoV-2. Y muy pocos de ellos requieren soporte ventilatorio. Una de las cosas también para tranquilizarlos es que los niños que han requerido intubación mecánica y soporte respiratorio, es que la gran mayoría ha logrado salir avante. Y la mortalidad es muy baja en la población infantil, afortunadamente. ¿La que sigue? Y bueno, algo que me preguntan continuamente, ¿cuáles estos casos que se han presentado de síndrome inflamatorio multisistémico o enfermedad parecida al Kawasaki? La enfermedad parecida al Kawasaki no es una enfermedad desconocida. Sí se ve en las consultas pediátricas, sin embargo es muy raro observarla. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? La enfermedad de Kawasaki todavía no se tiene muy bien conocido cuál es el mecanismo disparador de esto, pero se ha asociado no solo este SARS-CoV-2, sino otros virus son desencadenantes de este proceso. Es un proceso inflamatorio, es una respuesta inmune. No es que se vaya a presentar COVID-19 en niños de esta manera. Habitualmente estas presentaciones de los casos ya de enfermedad de Kawasaki bien determinada, pues tiene una serie de características que tienen que cumplir para denominarse como tal. En este caso se han reportado científicamente ya en 2 revistas de divulgación un solo caso de los Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos empezó esta alerta por el número de niños que se presentaba con este síndrome inflamatorio multisistémico. Ese es el primer caso que está del lado izquierdo, que se reportó en el 10 de mayo de este año, y el otro es en el Lancet, que ya es un número más grande, que es un reporte en Italia. En Italia hacen un reporte de 10 casos en solo 2 meses. Entonces, ¿cuál es la asociación? ¿Qué es lo que necesitan los padres de familia estar alertas? Ante cualquier presencia de un exantema cutáneo, es decir, esta erupción cutánea, sí es muy importante que acudan con el pediatra, acudan a un hospital si es necesario. ¿Cuáles son las características? Los niños se presentan con conjuntivitis, se presentan con el exantema característico, que es multiforme, es decir, tiene muchísimas formas, se puede confundir con muchas otras enfermedades exantemáticas, el enrojecimiento de palmas y plantas, pueden presentar adenomegalias, es decir, inflamación de los ganglios, la lengua aframbuesada, que se le llama, grietas en labios y exantema en todo el cuerpo. ¿En qué consiste esto?
Cuando el niño está expuesto, esto se presenta primordialmente en niños menores de 5 años de edad, es lo más común en la enfermedad de Kawasaki, genera una serie de anticuerpos. Estos son los anticuerpos que pasan 2, 3 semanas, 4 semanas después del proceso infeccioso y van a desencadenar entonces el proceso inflamatorio en medianos vasos sanguíneos. Entonces este proceso inflamatorio es el que desencadena todo esto. Entonces no es prácticamente por el virus, sino es un proceso inflamatorio del propio organismo que condiciona esto. Para tranquilidad de los padres es extremadamente raro que lo veamos. ¿Es posible que veamos algunos casos? Sí, es posible, pero hay que estar alertas en este sentido. Y la otra es que la gran mayoría de estos niños pues mejoran con tratamiento. El tratamiento es con inmunoglobulina intravenosa, dosis altas de aspirina e incluso en algunos casos se pueden llegar a utilizar esteroides. Pero lo que hay que tener mucho cuidado aquí, sobre todo, es realizar un ecocardiograma de corazón, sobre todo para ver si no existe inflamación cardíaca, que ese es el principal riesgo que puede conllevar a mortalidad. Hasta aquí dejo mi presentación.